¿Están listos para esto? Mi nombre es Ana y quiero compartir una experiencia paranormal que tuve en una iglesia en un caserío en el estado llanero de Venezuela. Fue una tarde soleada cuando llegué al lugar que estaba ubicado en una zona rural y poco poblada. La iglesia era pequeña pero muy hermosa, con una arquitectura tradicional y un interior lleno de símbolos religiosos. Mientras estaba sentada en uno de los bancos, comencé a notar muchas cosas extrañas que sucedían a mi alrededor. Primero, escuché el sonido de pasos como si alguien estuviera caminando detrás de mí, pero al voltear no había nadie allí. Luego, empecé a sentir una sensación de frío en mi piel como si alguien hubiera soplado directamente en mi oído. Mientras me movía para salir del banco, sentí como si algo me estuviera sujetando y no permitiera moverme. Traté de gritar, pero no podía pronunciar ni una sola palabra. En ese momento empecé a ver sombras moviéndose por la iglesia, pero no había nadie. Algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Finalmente logré liberarme y salí corriendo de ese lugar. No pude dejar de pensar en lo que había sucedido, así que decidí investigar más sobre la historia de la iglesia en el caserío. Descubrí que la iglesia había sido construida hace mucho tiempo en un lugar que antes era un cementerio indígena. Además, el caserío había sido el escenario de varios conflictos violentos entre diferentes tribus indígenas. Desde entonces, nunca he vuelto a entrar a una iglesia. La experiencia paranormal que tuve allí me dejó una impresión duradera y me hizo creer en la presencia de lo sobrenatural en nuestro mundo. Mi nombre es Juan y quiero compartir mi experiencia con el fantasma del padre de la abadía benedictina de Huigüe en Carabobo, Venezuela. Fue una noche fría y oscura cuando visité la abadía por primera vez. Había oído rumores de que la abadía estaba encantada por el fantasma del padre que había fundado la comunidad monástica muchos años antes. Sin embargo, como alguien que no cree fácilmente en lo sobrenatural, decidí ignorar estos rumores y visitar la abadía. Mientras caminaba por los pasillos, sentí una extraña sensación de que algo estaba mal. Me pareció que alguien o algo me estaba observando constantemente. Ignoré esta sensación y continué caminando hasta que llegué a una de las habitaciones. Era un lugar pequeño y oscuro, y cuando entré, sentí como si una presencia me estuviera siguiendo. De repente vi una figura oscura aparecer frente a mí. No podía distinguir los rasgos faciales, pero sabía que estaba frente al fantasma del padre de la abadía. Me quedé paralizado por el miedo mientras observaba cómo el fantasma me miraba fijamente. Después de unos minutos, que parecieron una eternidad, el fantasma desapareció. No pude dejar de temblar de miedo. La experiencia fue tan real y aterradora que me llevó días superarla. Hablé con los monjes de la abadía sobre mi experiencia y me contaron historias de otras personas que habían visto al fantasma del padre en la misma habitación. Me di cuenta entonces que los rumores eran ciertos, mas nunca he vuelto a visitar la abadía por temor a encontrarme con el fantasma del padre de nuevo, y mucho menos en Semana Santa como en aquella ocasión. Mi nombre es Miguel y quiero compartir mi experiencia sobre el cómo el mismísimo diablo se apodera de las imágenes religiosas en Maracay, Venezuela. Todo comenzó cuando visité la iglesia de Santa Rosa en Lima, en Maracay, una iglesia que se encuentra en una colina cerca del centro de la ciudad. Era un día normal y yo estaba admirando la belleza de la iglesia y sus imágenes religiosas cuando noté algo muy extraño en una de las estatuas. La imagen era de la Virgen María, pero noté que su rostro parecía diferente a lo que recordaba. Este parecía más oscuro, con una expresión más
más malvada. No sabía qué pensar de esto, así que simplemente continué mi visita dentro de la iglesia aquella Semana Santa. Pero cuando volví a la estatua, noté que la imagen había cambiado aún más. La Virgen María ahora parecía poseída por el diablo, con ojos rojos y una sonrisa siniestra en su rostro. Me sentí muy asustado y perturbado por lo que estaba viendo. Mientras trataba de alejarme de la imagen, noté que otras imágenes en la iglesia también parecían estar cambiando. La imagen de San José ahora parecía tener una expresión de rabia y la imagen de Jesucristo en la cruz tenía una sonrisa burlona. No podía creer lo que estaba viendo. Me sentía aterrorizado por la idea de que el diablo se estuviera apoderando de las imágenes religiosas de aquella iglesia. Después de salir de ese lugar, hablé con algunos vecinos del área y me enteré de que esto no era la primera vez que sucedía. Me contaron historias sobre cómo las imágenes en la iglesia parecían cambiar cuando nadie estaba mirando, y cómo algunos creían que esto era el resultado de la influencia del mismísimo diablo. Desde entonces, la experiencia me hizo creer en el poder del mal y en la necesidad de protegernos del diablo. Creo que el mundo está lleno de fuerzas sobrenaturales que aún no entendemos completamente y que debemos estar siempre alerta para protegernos de ellas. Tengan mucho cuidado a quien adoran esta Semana Santa. Mi nombre es Elsa y quiero compartir mi experiencia sobre cómo el diablo se disfraza de nuestros seres queridos que han partido específicamente en fechas de Semana Santa, haciendo que se nos aparezcan en Valencia, Venezuela. Mi madre falleció hace unos años y desde entonces he sentido su falta todos los días. A menudo me encuentro hablando con ella en mi mente y extrañándola profundamente. Pero un día, algo extraño comenzó a suceder. Comencé a tener sueños vívidos en los que mi madre aparecía. Parecían tan reales que me despertaba pensando que ella había estado allí en persona. Pero luego comencé a tener visiones de ella en mi casa, en mi habitación, en mi cocina. Era como si su espíritu estuviera allí conmigo, aunque yo sabía que eso no podía ser posible. Sin embargo, estas visiones se volvieron cada vez más intensas y reales, y comencé a tener miedo de estar sola en mi propia casa. Fue entonces cuando una amiga mía cristiana evangélica me habló sobre cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, se disfraza a veces de nuestros seres queridos fallecidos y que estas apariciones pueden ser engañosas y muy peligrosas. Me sentí muy asustada por esta posibilidad, pero no podía negar lo que estaba sucediendo en mi vida. Así que decidí buscar ayuda de un pastor local, quien me aconsejó orar y buscar la protección divina, o sea, buscar a Dios. Después de seguir sus consejos, las apariciones de mi madre comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Comprendí que el diablo había estado tratando de engañarme, haciéndome creer que mi madre estaba allí conmigo, cuando en realidad era un engaño. Desde entonces he aprendido a tener más cuidado y a estar alerta ante cualquier aparición sobrenatural. Aunque todavía siento la falta de mi madre todos los días, he aprendido que es importante mantenernos fieles a nuestras creencias religiosas y no permitir que el diablo nos engañe. Mi nombre es Luis y quiero compartir mi experiencia sobre la aparición de los seminaristas fantasmas en Tinaquillo, Venezuela. Hace unos años estaba visitando a unos amigos y me comentaron sobre una experiencia paranormal que habían tenido en la iglesia local. Me dijeron que habían visto a unos seminaristas fantasmales caminando por los pasillos de la iglesia en la noche. Al principio no les creí, pensé que podría haber sido una exageración o una broma, pero luego, una noche mientras estaba caminando cerca de la iglesia, lo vi por mí mismo. Vi a 3 figuras caminando por el pasillo central de la iglesia. Parecían seminaristas, vestidos con túnicas negras y blancas, pero cuando me acerqué desaparecieron. Me quedé allí perplejo tratando de entender lo que acababa de suceder, y después de investigar más, descubrí que se decía que estos seminaristas fantasmales eran antiguos estudiantes del seminario local que habían fallecido en un accidente en las cercanías de la iglesia. La gente decía que sus espíritus aún vagaban por la iglesia
iglesia y a menudo se les veía caminando por los pasillos en la noche. Aunque me sentía aterrorizado por lo que había visto, también estaba intrigado. Comencé a investigar más sobre la historia de la iglesia y sus antiguos estudiantes. Hablé con algunos lugareños y descubrí que muchos de ellos también habían visto a los seminaristas fantasmas. Desde entonces he tratado de mantener una mente abierta sobre las experiencias sobrenaturales, aunque todavía me cuesta creer que algo así pueda suceder. También sé que hay cosas en este mundo que aún no podemos explicar. La experiencia en la iglesia de Tinaquillo me enseñó a ser más respetuoso y humilde ante lo desconocido. Mi nombre es Daniel y quiero compartir mi experiencia sobre los movimientos paranormales de figuras religiosas en la iglesia de la Victoria en Venezuela. Hace unos años estaba visitando a mi familia en La Victoria y fuimos a la iglesia local a una misa durante la celebración de Semana Santa. Noté que una de las figuras religiosas en el altar parecía estar moviéndose lentamente. Al principio pensé que podría haber sido mi imaginación o un truco de luz, pero a medida que pasaba el tiempo se hizo cada vez más evidente. La figura era un pequeño Jesús crucificado en un pedestal. Vi con asombro cómo la figura parecía inclinarse hacia un lado y luego hacia otro, como si estuviera tratando de escapar de la cruz. Me sentí sorprendido y asustado al mismo tiempo. Después de la misa hablé con algunos de los lugareños y me enteré de que esto no era algo nuevo en la iglesia de la Victoria. Al parecer, la figura de Jesucristo a menudo se movía de manera inesperada y había sido vista moviéndose sola en la noche. Algunos incluso decían que la figura había hablado con ellos en sueños. Esto me dejó con un sentimiento incómodo. Como alguien que ha sido criado en una familia católica, siempre había creído en los milagros y en lo sobrenatural, pero nunca había experimentado algo así. Decidí hablar con el sacerdote de la iglesia y le conté lo que había visto. Él me explicó que estas cosas a menudo suceden en las iglesias y que lamentablemente es obra de un ser oscuro llamado Diablo, que siempre quiere burlarse de nosotros haciendo que sucedan estos hechos. Aunque todavía me cuesta creer en algunas de estas experiencias, también he aprendido a respetar las creencias y las experiencias de los demás. La vivencia en la iglesia de la Victoria me enseñó que siempre hay más de lo que vemos y que no debemos descartar las experiencias de los demás solo porque no las entendemos. Había decidido pasar el día cabalgando por los caminos de la hacienda que alguna vez perteneció al general Juan Vicente Gómez, justamente en estos días de Semana Santa. La tranquilidad y belleza del paisaje me permitía desconectarme de la rutina diaria y disfrutar del aire fresco de la montaña. Mientras cabalgaba por el camino que llevaba al pueblo de Belén, me sorprendió la aparición de una niña que parecía descarnada y que estaba parada en medio de la vía. Me acerqué a ella, pero no podía ver su rostro ya que estaba cubierto por una sombra oscura. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de ilusión, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que la niña estaba realmente allí. Aunque su apariencia era extraña e inquietante, traté de preguntarle quién era o qué estaba haciendo allí, pero ella nunca me respondió. Simplemente se quedó parada mirándome con su rostro oculto. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo y decidí que era mejor alejarme de allí lo más rápido posible. Sin embargo, cuando me di la vuelta, la niña estaba detrás de mí. Me asusté aún más y corrí hacia mi caballo tratando de huir lo más rápido posible. Después de unos minutos de cabalgata, me detuve para ver si la niña me había seguido, pero no había rastro de ella en ningún lado. A pesar de que intenté explicarme lo sucedido, no pude evitar sentir un escalofrío en la espalda durante el resto del día. Ahora entiendo por qué se deben guardar los días más importantes de Semana Santa. Aquella experiencia me dejó pensando en lo extraño que puede ser a veces el mundo en el que vivimos y en las historias y leyendas que pueden surgir en lugares tan tenebrosos y llenos de historia como la hacienda del general Juan Vicente Gómez. Recuerdo el día en que vi algo que me dejó completamente impactado y se remonta a la Semana Santa de hace ya varios años.
Estaba en un pueblo del oriente de Venezuela, en plena procesión de Semana Santa, cuando vi algo que jamás había visto antes. La imagen del Nazareno se movió. En ese momento me quedé completamente paralizado. No podía creer lo que estaba viendo. La imagen del Nazareno, que había sido cargada por los feligreses durante la procesión, se movió y pareció mirarme directamente a los ojos. Fue algo tan real y tan palpable que me hizo sentir que el tiempo se había detenido. La procesión continuó, pero mi atención se mantuvo en la imagen del Nazareno, que parecía seguirme con la mirada mientras avanzaba. No pude evitar sentir una sensación de miedo, pero al mismo tiempo una extraña tranquilidad se apoderó de mí. Después de la procesión, hablé con algunas personas sobre lo que había visto y descubrí que muchos otros habían tenido la misma experiencia. Algunos incluso aseguraron haber visto cómo la imagen del Nazareno sudaba un líquido rojizo. Hace algunos años tuve la experiencia más increíble y aterradora de mi vida. Fue en un pequeño pueblo de Maturín, en Venezuela, donde vi la aparición del cura que había dedicado su vida a la iglesia de la localidad. No sé exactamente qué pasó aquel día. Lo que sí tengo presente es que fue en Semana Santa, y también sé que fue una experiencia que nunca olvidaré. Mi duda es cómo pueden suceder cosas que no podemos explicar con lógica y razón. Era una noche oscura y lluviosa, y yo había ido a la iglesia para orar un rato. Me senté en un banco y cerré los ojos tratando de concentrarme en mis pensamientos. De repente, escuché un sonido extraño y abrí los ojos para ver lo que estaba sucediendo. En ese momento, vi al cura parado frente al altar. Me sorprendió mucho, ya que sabía que había fallecido hace algunos años. Sin embargo, lo más sorprendente fue que estaba completamente seco, a pesar de que la lluvia caía fuertemente afuera de la iglesia. Me quedé petrificado, sin saber qué hacer o decir. La figura del cura parecía tan real, tan presente, que me costaba creer que se trataba de una aparición. Sin embargo, no había duda de que estaba viendo algo que no tenía explicación. No pude moverme ni hablar, y la figura del cura simplemente desapareció sin decir una sola palabra. Después de ese momento, me quedé allí por unos minutos más tratando de asimilar lo que había sucedido. Después de ese episodio, hablé con otras personas en el pueblo y descubrí que no era la primera vez que alguien había visto la aparición del cura en la iglesia. Muchos habían tenido experiencias similares y todos aseguraban que era la presencia del cura que se había desvivido por la iglesia y su comunidad un par de días antes de Semana Santa. Desde entonces, nunca volví a entrar a esa iglesia en una noche lluviosa. Esa experiencia me hizo pensar en la presencia de lo inexplicable y lo sobrenatural en el mundo que nos rodea, y en cómo estos fenómenos pueden ser tan poderosos e impactantes en nuestras vidas. Hippie Cosme. Esto pasó aquí en el estado de Campeche, en Champotón. Mi madre era una niña, pero lo recuerda muy bien. Resulta que a su tío le gustaba salir a cazar. Era una afición para él. Cada que podía salía a cazar venados o puerquitos de monte. Dice que en una ocasión, siendo Semana Santa, quiso salir a cazar y convenció a un par de amigos para salir con él de cacería. Llevaban un vehículo con el cual se fueron internando en caminos de terracería hasta donde pudieron. Iban buscando alguna zona alejada para poder encontrar animales. Bajaron y siguieron a pie. Llevaban sus escopetas y sus linternas, ya que iban algo tarde y esperaban a que anocheciera. Él cuenta que llevaban ya un rato caminando y que a pesar de tener experiencia en buscar rastros de huellas de animales, se les hacía raro no encontrar nada. De momento cayeron en cuenta que hacía un buen rato que solo reinaba un silencio absoluto en la oscuridad de la noche, cuando de momento empezaron a oír el llanto de un bebé recién nacido. Su tío le contó que entre ellos se miraron extrañados y se preguntaban si estaban oyendo lo mismo. De pronto, se volvió a oír aquel llanto que parecían sonidos de dolor de aquel pequeño. En ese momento ya no lo dudaron y entre ellos empezaron a decirse: ¿qué mala madre habrá ido a botar a su bebé en la selva?
y entonces empezaron a buscarlo. Sin embargo, cuando les parecía que se estaban acercando al punto de donde parecía salir aquel llanto, se empezaba a oír más lejos y volvían a caminar buscando a aquella criatura, hasta que cayeron en cuenta que cada vez se adentraban más en la selva. En esas estaban cuando uno de ellos exclamó: «Miren, cerca de las rocas, ahí está el pequeño». Comentan que efectivamente se alcanzaba a ver a un pequeño envuelto en una frazada sobre unas piedras a unos metros delante de ellos, y cuando se acercaron, ¿cuál va siendo su sorpresa al intentar levantarlo? Aquel bebé tenía una cara demoníaca y en lugar de dientes tenía colmillos. Esta criatura, al verlo cerca, empezó a carcajearse de una forma tan espeluznante. Dicen que en ese momento fue tal el susto que se llevaron que salieron huyendo gritando bien espantados, y también dicen que no atinaban a encontrar su camino de regreso al carro que traían. De puro milagro lograron encontrarlo y se regresaron bastante espantados. Como pudieron llegaron a Champotón, y dice que fue tan grande el susto que al llegar no podían ni articular una palabra, solo eran balbuceos. Tiempo después cayeron en una fiebre fuertísima. Su madre regañó a su tío y le dijo que le había pasado por ir a cazar en días de Semana Santa. Después tuvieron que llamar a un cura para que le hiciera un rezo para que se le quitara el espanto. Dexter Miranda. Les mando un gran saludo desde San Marcos, Guatemala. Una vez fui a ver una procesión. Aclaro que en Guatemala se sacan a las imágenes de Jesús con su cruz o ya muerto en andas para recorrer las calles. Ya era de noche, así que iba para la casa cuando escuchaba los sonidos de otra procesión. De inmediato despertó mi duda sobre la otra, porque la única que salía ese día ya había entrado. Seguí con mi camino hasta llegar a casa, y cuando le conté a mis papás de lo que había escuchado, me dijeron que escuché la procesión fantasma que de vez en cuando salía en Semana Santa. Gabriela López. Más que terrorífico, fue algo muy extraño. Estábamos de paseo en el llano con mi esposo, mi hija y los familiares de mi compadre. El Viernes Santo nos fuimos al río. Como es un lugar turístico, había mucha gente. Tenían neumáticos para bajar por el río y habían varios muchachos lanzándose desde un puente al caudal porque era muy profundo. Yo decidí lanzarme también y por un momento perdí de vista a mi esposo. Cuando lo ubiqué, estaba ahogándose al lado de una piedra muy grande y el tiempo se detuvo. Mi hija lloraba y me cuentan que empecé a gritar. Los muchachos que estaban en el puente se lanzaron y lo sacaron. Mi esposo ya no tenía fuerzas y cuando lo soltaron en la orilla se quedó ahí tirado y no levantaba la cabeza. No se movía. Estaba como en shock. Sé que esto puede no ser específicamente por ser Viernes Santo, o puede que sí, no lo sé, pero nunca, antes ni después, hemos pasado un momento en el cual seamos conscientes de que la vida de uno de nosotros pueda estar comprometida. Tampoco sé si realmente tiene que ver con estas fechas de Semana Santa, días de guardar. Saludos. Soy Roberto Guevara, investigador paranormal de Oscuro Secreto desde Venezuela para todo el mundo. Nos vemos pronto. Los saludos de esta semana son para Anonymous, Sandra López, Ania Gómez, Americano MT, Marilu Pérez, Gamer MX, Armando Silch, Alex Michelin, Betty Barrios, Yesenia Rivera, de Alejandra Garza y Kenji B. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en una nueva emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu comentario acompañado de tu pulgar arriba. Siempre te estoy leyendo para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los acontecimientos paranormales que has vivido o sufres en este momento.
Y si aún te queda un poco de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.